Capítulo 86. Rueda del destino. Inuma-sama, tus armas están terminadas. Finalmente. Después de pasar su tiempo en el resort de montaña, Swordsmith Village. Durante un tiempo, finalmente, las armas que Isao había estado esperando fueron completadas por muchos maestros herreros de este pueblo. Naturalmente, también fueron forjados a partir de la arena de hierro carmesí escarlata más pura y el mineral escarlata, que se encontraban en montañas altas como la montaña de la luz del sol, que estaba perpetuamente bañada por la luz del sol durante todo el año en el monte Yoko. Aún así, escuchar eso y Natsuru, Makio y Suma se sintió un poco perdido ya que los tres sintieron que su viaje fue maravilloso. Era como el mejor sueño y no querían despertar. En este viaje, Isao los había conquistado por completo, ya fuera su corazón o su cuerpo. Sus cuerpos ya habían sido reescritos y sus cuerpos habían sido moldeados según el de él. Cada parte de sus cuerpos se había vuelto tan buena que a veces se olvidaban de su anterior marido. Sin embargo, no se les podía culpar ya que Isao era demasiado feroz y descubrió su debilidad fácilmente, haciéndolos incapaces de defenderse y solo sucumbiendo bajo él, lo cual estaban felices. Frotándose el vientre supieron que se habían quedado embarazadas, sobre todo por la cantidad de semen que había expulsado dentro de ella. Aún así, si Isao supiera lo que pensaban, definitivamente intentaría hacer un condón lo antes posible ya que la protección en esta época era bastante difícil y era muy fácil para una mujer quedar embarazada. Después de todo, aunque se había retirado cuando llegó, una pequeña cantidad de semen se escapaba del líquido preseminal cada vez que tenían relaciones sexuales y, naturalmente, quedaban embarazadas. Esto también le hizo darse cuenta de la importancia de entrenar su habilidad demoníaca para que estuviera seguro y bien cada vez que tuviera relaciones sexuales sin protección. Esta era también la razón por la que nunca había tocado a Kanroji ya que no estaba seguro de si estaba lista para quedar embarazada o no. Además, con lo pura que era, él no podía soportar atacarla de alguna manera. Aún así, lo más importante era que primero tenía que conseguir sus armas. 2 armas. Uno era un sable y un hacha de una mano. Sí, esas eran sus armas. Puede que sea una elección extraña de armas, pero Isao pensó que esas 2 eran las mejores armas para su estilo de lucha. Cuando peleó con Daki, Yatoro y Akaza antes, pensó que pelear con 2 armas era más cómodo y fácil para él, pero una katana y una espada parecida a un estoque no eran tan adecuadas para él, especialmente un estoque como era. Demasiado frágil para su gusto. Además, usar veneno era demasiado problemático y requería mucho tiempo. Entonces, con todos esos factores, decidió que esas 2 armas eran sus 2 armas. Tenía un sable en la mano izquierda y un hacha de una mano en la derecha. Naturalmente, la elección de sus armas sorprendió a todos, y todos miraron las armas con curiosidad. Un sable era bastante similar a una katana, ya que tenía una ligera curva en su hoja, pero, naturalmente, era diferente. Era más corto y estaba diseñado para poder agarrarlo con una sola mano. Además, era un arma que se centraba en ataques rápidos y ofrecía mayor movilidad. Por otro lado, una katana fue diseñada con un agarre extendido a 2 manos que brindaba un control y apalancamiento excepcionales, facilitando potentes movimientos de corte. En cuanto a cuál era mejor, dependía de cada individuo, pero como usaba 2 espadas, un sable era mejor para su gusto. Aún así, en comparación con un sable, que era una espada, su elección de un hacha sorprendió a todos, ya que era un arma extraña que apenas era utilizada por la gente de este país. O mejor dicho, el hacha se originó en Occidente. Sin embargo, se podía decir cuán peligrosa era esta arma porque era la combinación de un hacha, una lanza y un martillo en uno. El cabezal de esta arma era una combinación de esas 3 armas. En otras palabras, podía cortar, apuñalar y aplastar a su oponente con una sola arma. Increíble, ¿verdad? Naturalmente, sus armas eran bastante únicas, especialmente la parte del mango, ya que había un pequeño espacio, como un pequeño mango, en la punta del mango de esas 2 armas. Otros podrían pensar que esas 2 partes no tenían sentido, pero ese no era el caso, especialmente debido a su nueva técnica, que agarraba sus armas con el espacio entre sus dedos índice y medio, extendiendo el alcance de su arma. Un pequeño mango en la punta del mango de su arma estaba destinado a usarse para agarrar de una manera tan especial.
Sosteniendo sus dos armas, Isao llegó al área de batalla donde el Demon Slayer podía perfeccionar sus habilidades de combate con muchos muñecos de entrenamiento mecánico. Naturalmente, había obtenido el ADN de los herreros que crearon esos muñecos de entrenamiento mecánico, ya que esos muñecos de entrenamiento eran bastante interesantes. Aún así, no tenía interés en un muñeco de entrenamiento normal, por lo que acudió directamente al muñeco más fuerte a la aldea de los espadachines. Yoriichi tipo 0. Era un muñeco mecánico creado en el período Sengoku para imitar al Demon Slayer más fuerte, Yoriichi Tsujikuni. Era posible. Probablemente, pero Isao pudo ver que habían trabajado tan duro que incluso le dieron a este muñeco 6 brazos ya que Yoriichi era demasiado rápido, y 6 brazos eran la única forma de que este muñeco mecánico imitara el movimiento de Yoriichi. Cuando Isao habló de su intención, todos rápidamente vinieron a ver la diversión y ver cuán fuerte era Isao. Si fue en el pasado, no pensaron que Isao podría derrotar a este muñeco mecánico, pero ahora, era diferente ya que la calidad de este muñeco se había erosionado durante cientos de años desde su creación. Me pregunto si podrá derrotarlo. Debería serlo, pero claro, podría ser una batalla dura. Sí, nadie dudaba de que Isao podría derrotar a este Yoriichi tipo 0, pero sabían que sería una batalla dura y que tal vez necesitaría pasar un día para derrotarlo. Inuma-sama, Yoriichi Type 0, tiene 108 movimientos diferentes basados en el legendario Demon Slayer, Yoriichi Tsujikuni. Su poder supera a la mayoría de los humanos e incluso ha derrotado a muchos de los poderosos Ashira de la historia. Si bien es cierto que se ha vuelto mucho más débil que el original, sigue siendo un oponente fuerte. ¿Estás seguro de que vas a afrontarlo? Si lo destruyo, está bien, ¿verdad? ... Jajaja. Entonces todos empezaron a reír cuando escucharon la pregunta de Isao. Seguro. Si puedes destruirlo. Nadie pensó que Isao podría destruir este muñeco mecánico, especialmente cuando había sido sintonizado para aprovechar la debilidad de Isao. Bueno, para empezar, Isao no tenía ninguna debilidad, así que era difícil decirlo. Sin embargo, nadie pensó que Isao podría destruir esta muñeca ya que esta muñeca era tan poderosa, y esta muñeca también cristalizó su conocimiento durante el último milenio. Sin embargo, al oír la risa de los herreros, las 4 mujeres fruncieron el ceño, pero no dijeron nada porque creían en Isao. De todos modos, el duelo entre Isao y Yoriichi Type 0 comenzó. Los dos se quedaron en un lugar y ninguno hizo ningún movimiento. Isao arqueó las cejas, sintiéndose aburrido, por lo que se acercó a este muñeco mecánico. En ese momento, el Yoriichi Type 0 comenzó a moverse, moviendo todas las espadas en sus manos, listo para matar a Isao, pero... En ese momento, las dos armas en manos de Isao cambiaron de color. El color original del arma se volvió rojo-violeta sangre con un tono oscuro que parecía tan siniestro, como si estuviera maldito y venenoso. Sin embargo, incluso si las espadas pudieran parecer viles, eran hermosas, atractivas y cautivadoras, lo que las hacía incapaces de apartar la mirada como si estuvieran hechizadas. Solo. Chocar. El fuerte sonido que surgió de la destrucción sorprendió a todos. Usando la parte del martillo de su hacha, Isao rompió en pedazos este muñeco mecánico. ... Suspirando, se sintió un poco decepcionado por lo débil que era este muñeco, pero agradeció a todos de todos modos y también agradeció haber preguntado de antemano, por lo que no había necesidad de asumir la responsabilidad de este muñeco. Gracias por su cuidado y estas armas. Ahora volveremos. Ayo. ... Las voces que salían de sus bocas eran absolutamente lamentables, y no podían mirarlo directamente, solo apartaban la mirada con miedo mientras tragaban saliva. Adiós. Las 4 mujeres también inclinaron la cabeza antes de seguir rápidamente a Isao, saliendo con una sonrisa y felices con sus nuevas armas, pero los demás aún no podían creer lo que estaba pasando. El poder supremo no provino de un corte poderoso que dividió algo en dos o muchas veces o de técnicas sofisticadas que hipnotizaron a las personas con su belleza, sino de una fuerza abrumadora que destruyó todo en pedazos. Esto era lo que Isao les había enseñado. Sin embargo, ¿qué clase de ser humano tenía el poder de hacer pedazos algo tan duradero? Sin embargo, todos sabían que la destrucción del rey demonio, Muzan Kibutsuji, estaba cerca.
Aún así, cuando Isao se fue con sus mujeres, pocas personas lloraron cuando el Yoriichi Type 0 fue destruido en pedazos, pero eso fue un asunto menor en comparación con el fin del demonio. ¿A dónde deberíamos ir ahora, Isao-sama? Todos sentían curiosidad, pero el destino de Isao estaba claro. Hay un pueblo que quiero visitar. Vayamos allí primero. Al mismo tiempo, un niño con una marca parecida a una llama en la frente miró a su familia con una sonrisa amable y dijo: Mamá, yo iré primero. Sí, ten cuidado, ¿de acuerdo, Tanjiro? Tanjiro Kamado miró a su madre con una sonrisa amable, pero sus ojos mostraban cansancio. Aún así, su familia estaba a su lado, así que por muy duro que fuera, tenía que trabajar duro. Solo la rueda del destino había empezado a moverse y su familia era el objetivo de algo vil. Ah, esa cosa vil no era Isao, ¿vale? Una vez más, Isao fue un buen tipo. Capítulo 87. He encontrado al protagonista. Kamado Tanjiro. Este era el nombre del protagonista original. Como de costumbre, era un joven fuerte pero en una situación pobre, especialmente después del fallecimiento de su padre, dejándolo con su madre viuda y muchos hermanos pequeños. Como era el mayor, era natural para él cuidar de su familia. Aún así, con sus limitadas habilidades, lo único que podía hacer para mantenerse con vida era cortar leña en el bosque y luego convertirla en carbón. Sin embargo, esos ingresos por sí solos no eran suficientes para proporcionar suficiente dinero a todos, por lo que también fabricaban paraguas y sandalias para obtener ingresos adicionales. Sin embargo, incluso con todo eso, su vida era pobre, especialmente cuando tenían deudas ya que su padre estaba enfermo y necesitaba tratamiento. Para pagar esa deuda, toda su familia tuvo que trabajar excepto el más pequeño, que aún era un bebé. Aún así, si hubo algo afortunado fue el hecho de que quienes estaban a su alrededor eran todos amables y todos trabajaban juntos para pasar esta pobre vida. Incluso si la vida era dura, mientras pudieran vivir y tener suficiente para comer, todo estaba bien. Tanjiro así lo creía, especialmente cuando aún era el comienzo de la primavera. Sí, el invierno puede ser frío y difícil para vivir, especialmente cuando el costo de los alimentos aumentó y el consumo de madera aumentó aún más, pero la primavera fue diferente. La primavera fue un clima especial cuando todo empezó a empezar de nuevo. La temperatura se volvió más cálida, las flores comenzaron a florecer y el aroma de la vida se extendió por todas partes. A Tanjiro le encantaba la primavera porque le hacía pensar positivamente, especialmente dada la situación actual de su familia. Tanjiro-chan, buen trabajo. Ah, Tanjiro-chan, déjame comprar el carbón. Hace un poco de frío. Déjame comprar carbón, Tanjiro-chan. Gracias por su patrocinio. La primavera fue agradable, pensó Tanjiro. Todos los hogares necesitaban carbón vegetal, ya fuera para cocinar o para calentar la casa. Sin embargo, Tanjiro no sabía que el carbón ya no se utilizaría en el futuro, especialmente con la existencia de gas, que sería más conveniente. Para entonces, su vida sería aún más difícil. Por cierto, ¿cómo está Nezuko? ¿Ella está bien? ¿Qué tal si la dejas casarse? La sonrisa de Tanjiro vaciló. Intentó sonreír, pero no pudo, especialmente cuando esas personas intentaron preguntar por sus hermanas pequeñas. La vida de los pobres era muy dura. A veces, muchos tuvieron que vender a sus hijas al distrito de entretenimiento para ganarse la vida. Sí, esos distritos de entretenimiento deslumbrantes y glamorosos se originaron en la difícil situación y la desgracia de los pobres, que no tenían dinero para vivir. Si Tanjiro estaba enfermo como su padre, entonces podía imaginar que la familia femenina, ya fuera su madre o sus hermanas pequeñas, podrían venderse para cuidar de todos. Entonces, no había duda de que casarse con sus hermanas pequeñas era la mejor opción, ya que no había duda de que una vida como esposa era más humana que vivir como prostituta. Sin embargo, Nezuko todavía es joven. No creo que deba casarse. Tanjiro no quería que su hermana pequeña se casara tan pronto y él todavía era fuerte, así que mientras su cuerpo estuviera sano, cuidaría de su familia. ¿Es eso así? El hijo de la familia Kuromochi es simpático, ¿sabes? Él todavía está soltero. Ah, no le estoy pidiendo matrimonio a tu hermana pequeña, pero creo que si quieres hacer tu familia más fácil, entonces, ya sabes, ¿no?
Gracias por preocuparte por nuestra familia, Saburo-san. Aunque mucha gente era amable en esta aldea, cierta amabilidad era innecesaria, pensó Tanjiro. Aún así, Tanjiro no podía ser tan grosero ya que su familia dependía de todos ellos para vivir, y si quería tener un buen negocio, tenía que ser amable con todos. Sin embargo, este era aún mejor en comparación con el anterior. Por cierto, ¿tu madre está bien? Tanjiro fingió no haber escuchado nada y rápidamente pasó al siguiente cliente. Ser bello y guapo era probablemente uno de los mejores regalos que uno podía obtener de seres superiores y padres, pero también dependía de la situación. Si la situación familiar de uno era agradable y todo eso, y además vivían en una buena comunidad, todo estaba bien, pero si uno vivía en una mala comunidad, entonces... Aún así, afortunadamente, era bastante fuerte, por lo que pudo proteger a su familia y, con su sentido del olfato, pudo detectar todos los peligros que podrían surgir para su familia. Sin embargo, mientras Tanjiro continuaba con su trabajo, suspiró para sus adentros, sintiéndose un poco agotado después de vender muchos carbones. Al mismo tiempo, se preguntaba cuánto tiempo duraría esta vida. Sí, después de una larga hora de trabajo, naturalmente, todo su espíritu se había ido, y lo que tenía en mente era un pensamiento negativo que había surgido de trabajar durante tanto tiempo. Además, tenía que llevar una pesada carga sobre su cuerpo, caminando tan lejos y vendiendo carbón de una casa a otra. Sin embargo, esa vida continuó. Tanjiro tuvo que ser fuerte y proteger a su familia, pero entonces, de repente, su nariz olió un olor desconocido. Este olor no era bueno y era tan artificial que lo hacía sentir incómodo, pero pronto se acostumbró y giró la cabeza en la dirección de donde provenía este olor. Al mismo tiempo, todos empezaron a escuchar un ruido a lo lejos. Era como el sonido de varias máquinas moviéndose en su dirección. ¿Qué clase de sonido es este? ¿Eso es un auto? ¿Auto? Ya sabes, el vehículo nuevo en la ciudad. Pronto, vieron varios autos negros moviéndose en dirección a su auto. Si fuera en el mundo moderno, sería como la escena del presidente o un primer ministro que se mueve por la calle mientras lo hacen desfilar. En el pueblo, donde apenas había tecnología y algunas personas no habían visto un tren o un vehículo moderno, todos quedaron estupefactos y atónitos en un lugar. Era como si estuvieran viendo a los seres míticos emerger de la historia. Nadie podía moverse y permanecieron en sus lugares hasta que varios coches se detuvieron frente al pueblo. Entonces, de repente, muchos hombres vestidos de negro salieron del coche uno tras otro. Entre todos esos autos, un auto en particular parecía ser el líder de este desfile. Esos hombres negros se quedaron allí en un lugar, respectivamente, esperando a que saliera la persona que estaba dentro del auto. Nadie en el pueblo se atrevió a decirle una sola palabra, como si temiera causar furia entre esos hombres. Aunque todos los aldeanos eran pobres y sin educación, su instinto de mantenerse con vida era excelente. Esos grupos de personas vestidas de negro parecían soldados y parecían poderosos, por lo que fueron cautelosos. Todo estaba en silencio, y ni siquiera los animales se atrevían a hacer un solo ruido. Pronto, la puerta se abrió y un apuesto joven con traje y sombrero marrón, que parecía un aristócrata e incluso un príncipe, salió del auto más lujoso. En el momento en que este joven salió, todo quedó eclipsado. Todo estaba en oscuridad. Trago. Aunque varias mujeres hermosas acompañaron a este joven, todos los ojos estaban puestos en él, incluido Tanjiro. Tanjiro se dio cuenta de que este joven era peligroso y fuerte. Deseaba huir lo antes posible, pero su cuerpo estaba encerrado por este joven y tenía miedo de meterse en problemas, por lo que no se movió. Como era de esperar, este joven sonrió cuando vio a Tanjiro y caminó hacia Tanjiro sin dudarlo. Cada vez que caminaba, la gente le dejaba paso hasta que se detenía frente a Tanjiro. ¿Eres Kamado Tanjiro? Ese sí. Tanjiro quedó estupefacto cuando este peligroso joven supo su nombre. Encantado de conocerlo. Soy Inuma Isao. Al ver a Isao extender su mano hacia él, Tanjiro dudó ya que tenía las manos sucias por vender carbón. Honestamente, se sintió inferior cuando Isao se paró frente a él, preguntándose por qué alguien tan rico como Isao parecería tan amable con él, pero Isao tomó su mano sin dudarlo. Has adquirido el ADN de Kamado Tanjiro. ¿Quieres absorberlo? Ah, finalmente. Isao podía sentir que el mundo se había vuelto más amable con él. Capítulo 88.
Isao aceptó este desafío. ¿Cuál fue el punto de obtener el ADN de Tanjiro? Probablemente muchos lo hayan cuestionado desde el principio, y muchos dirían que Tanjiro no valía mucho. Si fue al final donde se encendió y pudo usar el Sambre Atin. Como deseaba e incluso derrotaba a Muzan Kibutsuji, muchos le pedirían que replicara el ADN de Tanjiro. Pero ahora, ¿cuál fue el punto? Después de todo, Tanjiro era solo un niño pobre que tenía que cuidar de su madre viuda y de muchos de sus hermanos menores. No tenía ningún sentido. Si hubiera sido en el pasado, Isao lo habría pensado, pero fue diferente después de obtener el ADN de Takashi. Aún así, Isao tuvo que decir que era demasiado cruel comparar a Tanjiro con Takashi, ya que, a diferencia de Takashi, que solo podía quejarse y huir, Tanjiro trabajaba duro para ayudar a todos. Incluso si pudiera perder la vida en el proceso, lo haría siempre que pudiera salvar a la gente. Sin embargo, eso no significaba que Tanjiro estuviera loco o tuviera síndrome de héroe. En cambio, conocía el dolor de perder una familia debido al demonio y no quería que otros sintieran lo mismo. Su actitud y forma de vida eran muy diferentes a las de Takashi, quien quería demostrar que era mejor que los demás. Al mismo tiempo, Isao tuvo que decir que para convertirse en un tipo realmente bueno, tenía que seguir el ejemplo de Tanjiro. Aún así, ante todo, era una pregunta. ¿Por qué replicó el ADN de Tanjiro aunque difícilmente recibiría nada a cambio? Bueno, si uno decía eso, entonces Isao tenía que decir que eran tontos ya que solo miraban la ganancia a corto plazo en lugar de la ganancia a largo plazo. La primera razón por la que obtuvo el ADN de Tanjiro fue para replicar el talento de Tanjiro. Como protagonista, aunque Tanjiro era débil, se volvería fuerte, si no el más fuerte, en el futuro. Una dificultad de los débiles a los fuertes era algo normal para el protagonista de un manga shounen. Isao quería copiar ese talento, especialmente el sentido del olfato de Tanjiro, que le hacía capaz de ver un ligero futuro o precognición, lo cual era bastante aterrador, pensó. Además, este no fue el único, ya que había muchos talentos que podía obtener de Tanjiro. La segunda razón fue el conocimiento. Mientras que otros pensaban que la respiración original, la respiración del sol, se había perdido, Isao sabía que Tanjiro lo conocía tal como su padre se lo enseñó a su antepasado, a quien le enseñó Yordichi Tsujikuni. Naturalmente, cuando Isao obtuvo el ADN de Tanjiro, obtuvo este conocimiento. Sin embargo, lo más importante es que la última razón, y la razón más importante, fue la suerte. ¿Cómo podría el protagonista convertirse en protagonista? Fue su gran suerte la que les permitió entrar en varios eventos y arcos, lo que los hizo más fuertes y crecer como individuos. Anteriormente, Isao no creía en algo conceptual, como la suerte, pero ese no era el caso, especialmente después de obtener el ADN de Takashi. La suerte, que era invisible a los ojos y ni siquiera se podía ver, existía, y él, que tuvo la suerte de reencarnarse y la suerte de Takashi, le permitió robar todos los deliciosos eventos que deberían ser de Takashi. Le quitó todo lo que debería haber sido de Takashi. Muchos dirían que Isao era malvado porque le había quitado la suerte a Takashi, pero él no lo creía así. En cambio, sentía que era un gran tipo porque permitía que todos tuvieran un excelente lugar donde quedarse y una sensación de seguridad. Además, también ayudó a Takashi a escapar del peligro y consoló al amigo de la infancia de Takashi, que estaba asustado. Si Isao no era un buen tipo, entonces ¿qué era? Francamente, otros también podrían tener mucha suerte, especialmente los personajes secundarios de la historia principal, pero en comparación con el protagonista, estaban demasiado pálidos, por eso se tomó muchas molestias buscando por todo el país para buscar a Tanjiro ya que deseaba para tener esa suerte suya. Ahora Isao había tenido esa suerte. Con esto, su suerte se volvió aún mayor. La combinación de su suerte original, la suerte de Takashi y la suerte de Tanjiro lo hicieron sentir tan bien, como si nunca lo hubiera estado antes. Si Isao tuviera una comparación, si estaba respirando el aire turbio y lleno de humo antes, en este momento, después de obtener el ADN de Tanjiro, era como respirar el aire más fresco del campo. Además, el mundo y el destino también comenzaron a moverse en su dirección, reuniéndose como si estuvieran siendo absorbidos por un agujero negro, un lugar oscuro como boca de lobo sin una sola luz. Al mismo tiempo, el conocimiento de la respiración del sol completa también empezó a entrar en su cabeza.
Si Isao tenía el ADN de Yoriichi Tsujikuni, Isao sentía que sería aún mayor, pero con su suerte, creía que pronto podría obtener el ADN del cazador de demonios más fuerte de la historia. Aún así, como el tipo más amable de todo el universo, Isao iba a compensar a Tanjiro. ¿Quieres comprar el arte del baile de mi familia, Inuma-san? Después de que Isao acudió a él, Tanjiro se preguntó qué planeaba hacer Isao. Francamente, aunque tenía ganas de huir, sabía que no podía y se rindió. Al mismo tiempo, tenía mucha curiosidad por saber por qué acudía a él un joven maestro tan rico, que no era nadie y provenía de una familia pobre. Sin embargo, fuera de las expectativas, Tanjiro no esperaba que Isao deseara comprar el arte de baile de su familia. Al principio tuvo dudas, pero se dio cuenta de que Isao tampoco mentía. Además, no creía que a Isao también le faltara dinero, especialmente cuando los seguidores de Isao le dieron dinero a uno de los dueños de la casa para que les permitiera usarlo como un lugar para hablar. Qué lujoso y excesivo, pensó Tanjiro, sobre todo cuando vio cómo Isao usó mucho dinero directamente para pedir prestada una de las casas. Sin embargo, a Tanjiro nunca le había apasionado el dinero y nunca había pensado que el dinero fuera algo más importante en la vida. Aún así, si Isao supiera lo que Tanjiro estaba pensando, pondría los ojos en blanco, porque no había nada bueno en la pobreza. En la pobreza todo era difícil y no se podía dar a un ser querido una vida adecuada. Ya fuera educación, comida, ropa o incluso medicinas para curar a sus seres queridos, todas esas cosas necesitaban dinero. Isao era realista, pero Tanjiro era idealista. Sin embargo, el pensamiento de Tanjiro también era comprensible ya que definitivamente no era el único que no estaba loco por el dinero. En cambio, en este periodo, la mayoría de la gente en este país pensaba que el dinero era sucio y vil. Si había una razón para esto, porque todos pensaban que el dinero era algo sucio y vil, se debía al lavado de cerebro del famoso líder de Japón, Tokugawa Ieyasu. Para solidificar su gobierno y asegurarse de que nadie lo derrocara, Tokugawa Ieyasu ideó un plan para hacer que todos fueran moderadamente pobres y desdeñaran el dinero, pensando que el honor y el deber lo eran todo. ¿Por qué? Fue porque el dinero era la fuente de la codicia, y la razón por la que la primera persona que estaba a punto de unir el país, Nobunaga Oda, murió traicionado por su criado también se debió al dinero. Aún así, dejando a un lado la lección de historia, Tanjiro vaciló y preguntó: ¿qué planeas con el arte de mi familia? El arte de la danza que le enseñó su padre era algo importante para él y juró proteger esta tradición para su familia. ¿Eso es importante? Isao arqueó las cejas, sintiéndose raro por la pregunta de Tanjiro, ya que pensaba que este tipo no debería estar contento con la forma en que planeaba comprar el arte familiar de Tanjiro, especialmente cuando no era necesario que lo hiciera. Después de obtener el ADN de Tanjiro, pudo simplemente irse, pero era una buena persona, así que decidió darle dinero para ayudar a su familia. Con dinero, Tanjiro podría darle a su familia una buena casa, comida y una buena casa. Sin embargo, en lugar de estar de acuerdo, este tipo le hizo una pregunta tan extraña. Si no me dices qué piensas hacer con él, no te enseñaré. Francamente, en lugar de dinero, si Isao viniera a Tanjiro y le pidiera sinceramente que preguntara, incluso sin dinero, Tanjiro le enseñaría, pero Isao usó dinero, por lo que el protagonista no planeaba enseñarle a Isao. Este bastardo. ¿Quién crees que eres? Deberías alegrarte de que Inuma-sama haya venido de visita a esta aldea pobre y tacaña tan lejos. Deberías estar agradecido de que Inuma-sama haya venido a darte dinero. Aún así, todos los que escucharon la refutación de Tanjiro se enojaron y quisieron darle una paliza a este tipo. Si bien Tanjiro estaba sorprendido y sabía que eran malas noticias, no cambiaría su punto de vista, y con la hostilidad que todos tenían hacia él, definitivamente no le enseñaría a Isao sin importar qué. Sin embargo, Isao no se enojó. En cambio, miró a Tanjiro con sorpresa, pensando que este tipo era realmente un buen tipo. ¡Qué buen tipo! Tanjiro no quería su dinero y eso le ahorró a Isao mucho dinero. Después de todo, Isao planeaba darle a Tanjiro mucho dinero, así que si Tanjiro lo rechazaba, entonces no había necesidad de que le diera ese dinero, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, Isao sintió que esto era un desafío para él y tenía que hacer que Tanjiro aceptara su dinero. Isao iba a aceptar este desafío. Capítulo 89. El dinero es impuro.
Aún así, mientras Isao aceptaba este desafío, Shinobu, que estaba sentado a su lado, se sentía confundido y dudoso. ¿Tienes que comprar el arte del baile de este chico? ¿Cuál es el punto de esto? Además, no es necesario que gastes tanto dinero para comprarlo. Al igual que los demás, Shinobu no entendía por qué Isao llegó a esta aldea desierta y decidió conocer a este niño pobre que vendía carbón para cuidar de su familia. Además, el dinero que trajo Isao fue tanto que se sintió nerviosa cuando los trajo, y al mismo tiempo, no pensó que la técnica de este chico valiera tanto dinero. Está bien. Está bien. Sin embargo, Isao estaba tan tranquilo como siempre y ni siquiera se enojó ante el rechazo de Tanjiro. Por cierto, Mitsuri, tráeme una de esas bolsas. Kanroji se sorprendió cuando la llamaron por su nombre, pero asintió apresuradamente y luego tomó una de las bolsas que Isao había traído. Al mismo tiempo, Shinobu estaba muy indefenso. Por lo general, quienes lo acompañaban eran Inatsuru, Makio y Suma, pero esos tres estaban embarazadas. Si bien quería darle una paliza a este bastardo cuando escuchó la noticia, Kanae solo se rió e incluso se sintió feliz de que su familia se hubiera vuelto mucho más grande. Al mismo tiempo, Inatsuru, Makio y Suma lloraron y abrazaron a Kanae mientras lloraban porque temían que Kanae se enojara con ellos, obligándolos a abortar al bebé en su útero. Afortunadamente, pensaron. Aún así, si tal cosa sucediera, entonces se irían y se esconderían ya que incluso si no pudieran estar con él, continuarían dando a luz a sus hijos ya que esto era lo que deseaban. Incluso si no pudieran convertirse en su esposa oficial, siempre y cuando pudieran tener parte de su amor, estaba bien. Aún así, al observar la determinación de las tres viudas, Shinobu se sintió tan impotente y tampoco podía enojarse con ellas. En cambio, estaba enojada con Isao, quien dejó a las tres embarazadas, preguntándose qué tenía de bueno este tipo. ¿Su polla los volvió locos por él? Shinobu decidió encargarse de asunto ella sola y decidió seguir a Isao porque temía que él pudiera embarazar a otra buena chica. Al mismo tiempo, deseaba elaborar un medicamento para detener un embarazo para que él no lastimara a ninguna buena chica. Al mirar a Kanroji, quien obedecía las palabras de Isao, Shinobu supo que tenía que proteger a esta joven pura y gentil. Afortunadamente, Shinobu no llegó tarde. Por otro lado, Isao no pensaba demasiado, a pesar de que tenía hijos. Lo aterrador fue solo al principio, y después de eso, todo estuvo bien ya que tener uno o más era lo mismo para él. Además, era mucho mejor ya que, en este mundo, lo degenerado era mucho más vil que la ficción. Por último, Isao iba a asumir la responsabilidad de todos los que fueron perjudicados por él, así que no había necesidad de ser quisquilloso. Aún así, en lugar de esas cosas, se preguntaba si podría corromper a Tanjiro o no. ¿Qué actitud de buen chico? ¿Fue solo un escenario o algo que vino desde dentro? Isao tenía curiosidad, así que abrió directamente una bolsa llena de dinero frente a Tanjiro. En ese momento, la cabeza de Tanjiro estaba en blanco al ver tanto dinero. La pobreza limitaba su imaginación y nunca había pensado que existiría tanto dinero. No necesitas preocuparte. Todos ellos son reales y podrás tenerlos si me enseñas la técnica de tu familia. Tanjiro todavía estaba aturdido y no podía responder a la pregunta de Isao. ¿No es suficiente? Isao arqueó las cejas y luego volvió a mirar a Kanroji. Mitsuri, tráeme más. Ah. Sí. Kanroji asintió y trajo más bolsas para Isao. Pronto, 3 bolsas llenas de dinero fueron presentadas frente a Tanjiro. Cuando Isao quiso pedir más bolsas, Tanjiro reaccionó rápidamente. Detener. Yo, no puedo aceptar todo esto. Yo, no te venderé el secreto de mi familia. Tras un momento de vacilación, decidió no vender la preciosa técnica de la familia, especialmente a Isao, cuyo origen era dudoso. Isao también se detuvo, pero luego preguntó. ¿Estás seguro? Con todo ese dinero, tu familia podrá tener una vida fácil. Tu familia no pasará hambre. Tu familia podrá conseguir buena ropa y podrás tener una buena casa que no temerá el frío del invierno. Además, podéis enviaros a vosotros y a vuestros hermanos a la escuela para recibir educación, trayendo honor y gloria a vuestra familia. Estoy seguro de que sus padres estarán felices cuando sepan que sus hijos son instruidos y educados.
Tanjiro sentía que su visión del mundo era desafiada constantemente y no sabía qué hacer. Después de todo, lo que Isao le había dicho era la verdad. Si le hubiera enseñado a Isao la técnica de su familia, podría quedarse con todo ese dinero. Al usar ese dinero, Tanjiro podría darle a su familia una vida adecuada, algo que nunca antes se había atrevido a imaginar. Buena comida, buena ropa y una buena casa. Más importante aún, una educación. Tanjiro sabía lo importante que era aprender y, si era posible, quería aprender también, convirtiéndose en una persona respetable que pudiera ayudar al país con sus conocimientos. Todos ellos estaban a su alcance. Toda la oportunidad estaba frente a él. Pero... Lo siento, pero tengo que negarme. Tanjiro inclinó la cabeza y su voz era firme, rechazando a Isao sin dudarlo. No importa cuánto dinero hayas decidido usar para comprar la técnica de mi familia, no venderé la técnica secreta de mi familia pase lo que pase. Tanjiro no era estúpido y sabía que, dado que Isao se atrevió a darle tanto dinero, la técnica secreta de su familia era importante y no debería tener precio. Aunque el dinero podría cambiar la vida de su dinero, sintió que la importancia de esta técnica era mucho mayor que la del mero dinero. Al mismo tiempo, en el fondo de su corazón, si Isao pudiera dar tanto dinero sin pestañear, entonces el valor de su técnica secreta sería mayor, ¿verdad? Como alguien que vendía carbón, Tanjiro también conocía el valor del dinero aunque no era lo más importante en su vida. Para vender algo, es necesario comprarlo barato y luego venderlo a un precio más alto para obtener ganancias. Con todo eso, Tanjiro estaba seguro de que el valor de la técnica secreta de su familia era mucho más importante que cualquier otra cosa. Al mismo tiempo, Tanjiro no estaba seguro de si el origen del dinero era bueno o no, por lo que no se atrevió a aceptarlo. Si ese dinero procedía de un origen sucio, ¿no lo maldeciría su padre muerto mientras dormía? Sin embargo, al observar a Tanjiro, quien rechazó decisivamente la oferta de Isao mientras mostraba una expresión tan orgullosa, todos los que lo vieron querían darle una bofetada en la cabeza a este tipo. ¿Creías que eras tan inteligente? ¿Por qué estabas tan orgulloso después de rechazar tanto dinero? De alguna manera, sacudieron la cabeza, pensando que este chico era tan estúpido. Sin embargo, Isao lloró mientras aplaudía dentro de su mente. ¡Qué buen chico! Él pensó. El dinero era una fuente de maldad. No era algo que debería usarse para empañar su relación. Isao se equivocó. Isao había admitido que fue derrotado por la pureza de Tanjiro. Mitsuri, quítate el dinero. Como era de esperar, está mal utilizar el dinero para acercarse a la gente. Una relación debe ser pura sin nada impuro de por medio. Isao dijo solemnemente con un suspiro de impotencia. Sí. Kanroji asintió con la cabeza y se llevó todo el dinero. Shinobu. Todos. Entonces, no usaré el dinero esta vez, pero te lo ruego, enséñame tu técnica familiar. Te lo ruego. Isao suplicó con todas sus fuerzas, inclinando ligeramente la cabeza, esperando que Tanjiro pudiera enseñarle la técnica secreta de la familia de Tanjiro sin la ayuda de dinero para poder tener una excusa para aprender la respiración del sol. Por favor. Después de guardar todo el dinero, Kanroji también le preguntó a Tanjiro con todas sus fuerzas. Si no pudieran usar el dinero, usarían la sinceridad. Los dos esperaban que Tanjiro pudiera sentir su sinceridad. Al mismo tiempo, Tanjiro también estaba perdido, sintiendo que todo era muy extraño, y también sintió un ligero sentimiento de arrepentimiento, especialmente después de que Isao le pidió a Kanroji que guardara todo el dinero. Aún así, de alguna manera entendió por qué Isao podía ser tan rico ya que este tipo era tan desvergonzado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, El Banana 4K, Ricardo, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.